¿Qué tal, hermanos, amigos? Estamos en nuestro devocional del día de hoy, ya sábado 14 de enero. Seguimos con la serie Habla con Dios en casa y estamos hablando acerca de la oración. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y el día de hoy vamos a continuar con esta serie que estamos viendo en los días anteriores, el modelo que usó nuestro Señor Jesús para orar. Lo encontramos en Mateo capítulo número 6, versículos del 9 en adelante. La palabra del Señor dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ese es Mateo capítulo 6, del versículo 9 al versículo número 13. Y hemos estado viendo que en este modelo de Jesús hay algunas características que Él nos deja para que nosotros podamos orar. Pudimos ver que la primera característica, la primera parte de este modelo de Jesús en la oración es la alabanza o la adoración, cómo le expresamos a Dios que lo amamos, y encontramos algunas maneras de hacerlo que vemos en la palabra de Dios. También encontramos que hay otra cosa que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en este modelo de oración, que es el comprometernos a someternos a su voluntad. Esto es importante cuando nosotros decimos: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estamos orando para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas, sea hecha en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestra ciudad. El día de ayer hablamos acerca de que también debemos pedir a Dios, pedirle que provea para nuestra necesidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y aprendimos que debemos orar por todas las peticiones, pero que debemos ser específicos. El día de hoy analizaremos esta pequeña porción del versículo 12 cuando dice: perdónanos nuestras deudas. Hoy hablaremos de esta cuarta característica del modelo de Jesús en la oración, y es el perdón. Cuando yo le pido a Dios que perdone mis pecados. Debemos partir de algo muy importante. El apóstol Juan nos dice que si alguno de nosotros dice que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y la verdad no está en nosotros. Eso lo vemos en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8, dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. En el versículo número 10 dice que le hacemos a él mentiroso, si decimos que no tenemos pecado. Pero lo maravilloso de todo es que en el versículo 9 de esta misma primera carta de Juan, capítulo 1, nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Así que creo que no está discusión. Todos nosotros, amigo que me escuchas y querido hermano que me estás viendo tal vez en este devocional, todos pecamos. La Biblia nos lo dice claramente: no hay una sola persona que haga el bien. Por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Por cuanto no hay justo ni aun uno. Son textos que tal vez ya habéis escuchado antes, pero que vale la pena que lo recordemos para que seamos conscientes. Necesitamos pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Así que quiero compartir contigo cómo la Biblia nos dice que tenemos o que podemos seguir 4 pasos para ser perdonados. Cómo obtener el perdón de Dios a través de estos 4 sencillos pasos en nuestra oración. Primer paso: pídele al Espíritu Santo que te revele todo pecado. En el Salmo 139, versículos 23 al 24, la traducción en lenguaje actual nos dice: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada. Definitivamente pudiera ser que usted, por las diferentes circunstancias, por los diferentes afanes que usted pueda tener, no esté consciente o no tenga a la memoria en este momento las cosas en las que usted le ha fallado a Dios. Pedir al Espíritu Santo que nos revele todo pecado es decirle, como dice el salmista: Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, pon a prueba mis pensamientos y quiero escucharte. Dime qué cosas que yo he hecho no te agradan. Dime qué cosas necesito confesarte porque he pecado. Cuando le pedimos a Dios, al Espíritu Santo, que nos lo revele, Él las traerá a nuestra memoria. Y entonces, segundo paso para poder
pedir en oración perdón por nuestros pecados. Confiese todo pecado específicamente. Proverbios 28:13 en la Nueva Versión Internacional dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Es muy importante que hablemos y que cuando platicamos con Dios y cuando pedimos perdón por nuestros pecados seamos específicos. Normalmente yo he escuchado las oraciones de confesión de muchas personas y cuando es una oración pública de confesión creo que lo entiendo, porque a nadie le gusta que los demás escuchen su pecado, pero en lo personal debes ser específico con Dios. He escuchado oraciones que dicen: Señor, y perdona todos mis pecados. Y yo me imagino a Dios viéndonos a nosotros y preguntándonos: sí, pero ¿de cuál de todos los pecados te estás arrepintiendo específicamente para que yo te perdone? ¿Cuál de todos tus pecados es el que me estás presentando en este momento? Pues todos, Señor. Sí, pero ¿por cuál te estás arrepintiendo? Porque quien encubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa y lo deja, checa la clave, quien lo confiesa y lo abandona. Esto es arrepentimiento. ¿Por cuál de tus pecados te estás arrepintiendo? Sé específico. Entonces, hallarás perdón. Tercer paso para poder orar por perdón de nuestros pecados es hacer restitución con otros cuando sea necesario. ¿A qué me refiero con esto de hacer restitución con otros cuando sea necesario? Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 en la versión Reina Valera actualizada 2015 dice de la siguiente manera: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Lo que nos está presentando nuestro Señor Jesucristo aquí en esta otra porción del Sermón del Monte es que es importante que nosotros aprendamos que si nuestra falta, nuestro pecado dañó a otra persona, nosotros debemos buscar a esa persona y ponernos a cuentas primeramente con aquella persona para poder llegar con Dios y pedir perdón. Es importante la restitución porque si hemos lastimado a otras personas, es necesario pedir perdón a las personas que hemos lastimado. Primer paso, estamos hablando de pedir al Espíritu Santo que nos revele nuestro pecado. Número 2, debemos confesar todo pecado específicamente. Número 3, hagamos restitución con otras personas cuando sea necesario. Y número 4, acepta el perdón de Dios por fe. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 en la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Escucha esto. Si tú pediste perdón a Dios, lo hiciste de corazón, fuiste específico, si tú le entregaste a Dios ese pecado, Él te perdona. Porque si confiesas tu pecado, si lo presentas específicamente y abandonas ese pecado y te arrepientes, Dios, que es fiel y justo, no solamente te perdonará, sino que te limpiará de toda maldad. Siempre, cada vez que me has escuchado, si eres parte de la congregación de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, yo les he compartido cada vez que hablo de este versículo que para mí este versículo es el versículo de la barra de jabón. Porque no solamente nos perdona Dios, sino que también nos limpia. Es como si nos bañara y nos quitara todo aquello que necesita ser quitado. Cuando nosotros vamos con Él con una oración genuina, presentamos nuestro pecado específico y nos arrepentimos. Así que acepta el perdón de Dios por fe. Aceptar el perdón de Dios por fe es haber entregado a Dios el pecado y creer en la palabra que nos dice que Él toma nuestro pecado y lo arroja hasta el fondo del mar y jamás vuelve a tener memoria de él. Eso es una promesa de Dios para tu vida. Deja de cargar con ese pecado. Si lo has entregado, si lo has confesado, si hay arrepentimiento genuino, Dios ya te perdonó. No sigas cargando. No sigas lamentándote por algo que Dios ya te perdonó. Y no solamente te perdonó, te limpió, porque ese es nuestro Dios. Esta es una de las ventajas de presentarnos delante de Dios, hablar con Dios en casa, pidiendo
con el modelo de Jesús por perdón de pecados. Pidámosle al Espíritu Santo que nos revele en qué hemos fallado. Número 2, confesemos nuestro pecado específicamente. Número 3, cuando sea necesario, hagamos restitución con otros. Y número 4, aceptemos el perdón de Dios por fe y seamos bendecidos mientras oramos. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que el día de mañana podamos encontrarnos en alguna de nuestros sitios de internet, ya sea a través de este devocional por WhatsApp o en los videos en nuestro sitio de Facebook, Pib Acuna, en el Twitter, @pib_acuna, en el canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Acuña, o en nuestra página web, pibacuna.org. Espero que el día de mañana nos encontremos una vez más. El Señor te bendiga.